Hermano, buenos días. Hermano, buenos días. Estamos desde las 8 de la mañana en este lugar. Yo no sabía que, pues anoche que me llamó el pastor John Mendoza, me dijo, es que ahorita se está manejando un tema a las 8 de la mañana y luego a las 11. Y yo, wow, entonces toca predicar a las 8 y nuevamente a las 11, pero es una metodología con la intención de que a las 9 de la mañana, 9:30, la gente ya esté llegando y la escuela sabática sea fortalecida, porque es que la escuela sabática en todas las iglesias, hoy día, pues nos falta la gente, ¿verdad? Entonces una buena metodología, como decía, para que lleguemos temprano. Abramos el libro en Job, capítulo 1, versículo 19. Job, capítulo 1, versículo 19, en nuestra Biblia. Job, que es la lectura bíblica, ¿verdad? Job, capítulo 1, versículo 19. Y dice así: he aquí un gran viento que vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para traer la noticia. Bueno, hermanos, antes de empezar el tema, quiero darle gracias a Dios porque me permite estar en este lugar. Porque yo creo que transcurrieron 3 años para yo estar nuevamente aquí. Me acuerdo que cuando yo me fui, Central no tenía aire, no estaba tan bonita. Las bancas eran unas bancas bastante rústicas que a pesar de que eran rústicas nos quedábamos dormidos, ¿verdad? Y ahorita con esa comodidad, pues, y con aire, Henry, nos vamos a quedar dormidos. Ojalá que no sea así. Entonces le damos gracias a Dios por esa iglesia hermosa. Hay rostros muy, muy, muy familiares para mí, amigos que llevo en mi corazón, en mi alma. Esta es mi iglesia, yo nací aquí, no hace mucho. Nací aquí, fui bautizado aquí, ¿no? Fui bautizado aquí en esta iglesia. Veo unos hermanos de Sotomayor, hermano. Dios te bendiga, feliz sábado a tu esposa, es tu esposa, ¿no? Ellos son hermanos de Sotomayor. Los traje también a Barranca, vienen conmigo. Y un saludo especial para 2 hermanos. Hermano, ¿cuál es su nombre? Perdone que lo señale. No, el hermano, tú, sí. El hermano Erasmo, él trabaja con la hermana Marisa allá en el hotel. Y aquí hay otro amigo muy especial para mí, a mi izquierda, el hermano Fabio. El amigo Fabio lo trae la hermana Natalia. Es un gozo que estén aquí con nosotros. Esta semana que he estado aquí en Barranca, he tenido 2 eventos que me han marcado, me han llamado mucho, y sé que al exponer la palabra de Dios va a ser un testimonio. Lo contaba esta mañana a las 8 de la mañana que llegamos, hace 2 noches saliendo del trabajo a las 9:30, cuando cerré la droguería ahí en el barrio Boston. A unos metros había un accidente y había un muchacho de 20 años que había perdido la vida. Se había estrellado con otro muchacho en otra moto, se estrellaron de frente. Y este muchacho cayó y toda su cara estaba en el pavimento. Y yo paré un momentico y miré y vi una inmensidad de sangre, literalmente. El muchacho se había reventado parte de la cabeza. Cuando lo recogieron me comentaron al día siguiente que habían pedacitos de sesos ahí también. Y compartía con los hermanos de la escuela sabática y preguntaba yo, ¿qué sería de ese joven? Si ese joven conocía la palabra de Dios, si alguien le había hablado, ¿qué sería de su mamá, de su papá, de sus hermanos? ¿Qué estaría haciendo él? Si en muchas ocasiones él conoció o supo, o le hablaron de Dios y no quiso aceptar el mensaje. Y también venía esa mañana para acá, para la iglesia, y me di con la sorpresa que un hermano que vengo de verlo hace mucho tiempo aquí en la iglesia, hace rato, a su hijo también lo vi pequeño en los clubes, he visto y mis ojos vieron que está trabajando hoy. Y digo, algo está pasando porque no estamos cogiendo las cosas de Dios en serio. Y yo quiero compartir con ustedes hoy un tema que tiene como título Frente al trono de Dios y al Cordero. Si ustedes miran el versículo que hemos estudiado esta mañana, Job 1, versículo 19, habla claro de que los hijos de Job estaban en desobediencia. ¿Se acuerdan que estos jóvenes cada día hacían fiestas, verdad? Y Job hacía sacrificios porque él se preocupaba por el bienestar de sus hijos. Y estos jóvenes estaban enfiestados y resulta que vino un viento de parte del desierto, del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa.
los 4 ángulos de la casa, y la casa cayó, y cayó sobre ellos y murieron. Pero en este evento, en esta escena, hubo una persona que escapó, que salió corriendo, que fue el que le llevó el mensaje a Jod. Si nosotros vamos a Apocalipsis 7, hermanos, vayamos a Apocalipsis 7, del versículo 1 al 4, vamos a encontrar esta historia en un contexto mucho más amplio. Apocalipsis 7, versículo 1 al 4 dice que Juan vio, dice, y después de estas cosas, dice Juan, vi 4 ángeles deteniendo los 4 ángulos de la tierra para que no hubiese o no pasase daño sobre el mar, sobre la tierra y sobre los árboles. Es una escena que ve Juan, ya no es una casa, hermanos, es el mundo, porque es que el que ve la visión es Juan, y Juan tiene el privilegio de estar acompañado por Jesús en esa visión. Después de que en el versículo 2 ustedes van a encontrar que dice la Biblia que otro ángel llega a la escena y le dice a esos 4 ángeles que se detengan, que no hagan daño sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre los árboles. Esta mañana decíamos que Jeremías 17 es claro cuando dice que nosotros somos ¿qué? Como árboles plantados, ¿cierto? Dice que el que confía en Dios es como un árbol plantado, que a pesar de la sequía, sus hojas van a estar siempre ¿qué? Verdes, y siempre van a dar fruto. Pero también hay pasajes en la Biblia que hablan claramente que aquellos que sus raíces se basan en su propio ser, en su orgullo, serán talados como raíz o rama, no va a quedar nada. Si nos damos cuenta de la historia, vayamos a Apocalipsis 7, 1 al 4. Este ángel es Jesús, el que tiene el poder para detener todo agente diabólico, porque los 4 vientos que están ubicados en los 4 extremos son agentes que vienen de parte de Satanás. Y Jesús le dice, deténganse hasta que los hijos de Dios sean sellados en sus frentes con el sello del Dios vivo. ¿Qué es un sello, hermanos? ¿Qué es un sello? Yo esta mañana decía que un sello es una herramienta, digámoslo así, que sirve para sellar un documento. Un ejemplo, yo firmo un documento, mi nombre es Iván Lince, para los que no me conocen. Firmo un documento y ¿qué garantiza que ese documento, que esa firma sea mía? Cualquiera puede falsificar una firma, ¿verdad? Hoy día, fácilmente. Ese sello hace la diferencia. Un sello consta de 3 partes, lo decíamos esta mañana. Título, un ejemplo, presidente de Colombia. Ahí le dije todo que es el sello. El título es presidente, ¿cierto? Nombre, Juan Manuel Santos. Territorio, Colombia, ¿cierto? Esas son las 3 particularidades que tiene un sello. Título, nombre y territorio. Éxodo 20:11 es claro cuando nos dice que Jehová hizo el cielo y la tierra, ¿verdad? Y que todo lo que en él hay le pertenece. ¿Cuál es el nombre ahí? Jehová. Título, creador. Territorio, cielo, tierra, mar y todo lo que en ellos hay. Éxodo 31:12 también nos habla acerca del sello de Dios, que es el sábado. Guardaréis mi sábado, ¿qué? Perpetuamente, y será señal para ti, por toda la eternidad. Ezequiel 20:12 al 20 también nos dice lo mismo. Y señal será para ti el sábado. Perpetuamente será una señal. El sábado es una señal, es un sello. Decíamos también, estoy resumiendo para poder avanzar en el tiempo que nos queda. También hablábamos que Romanos 4:11 dice, hace énfasis o nos enseña que señal y sello es lo mismo. Romanos 4:11 dice, señal y sello son lo mismo. Vamos a Romanos 4:11. Romanos 4:11. Romanos 4:11 dice así: y recibió la señal de la circuncisión, el sello de la justicia, de la fe, que tuvo siendo aún incircunciso. Y esto me lleva a la circuncisión en Génesis. Si ustedes se acuerdan, el pueblo de Dios, cada varón era circuncidado ¿qué? Al 8º día de nacimiento. Era una señal externa, ¿cierto? Cada varón era circuncidado al 8º día de nacimiento. Si esa persona, dice en Génesis, si ese niño no era circuncidado, era borrado de su pueblo. Pero Deuteronomio 10 también me dice que circuncidemos ¿qué? Nuestro corazón. Pues circuncidad vuestro corazón
porque sois que de dura cerviz. Y decíamos que la cerviz es la columna, ¿verdad? Es la parte que me permite movilizarme y ser una persona flexible. Pero Isaías 58 amplía lo que es el sábado. Hemos hablado del sábado como un día 24 horas, ¿cierto? Un día externo. Todo el mundo hoy día nos conoce, ¿por qué? ¿Por qué nos conocen a los adventistas del séptimo día? Y lo digo tristemente que nos conocen porque guardamos el sábado, porque venimos el sábado a la iglesia. Debería ser lo contrario, que nos damos a conocer por nuestro testimonio, ¿verdad? Por nuestras obras, por nuestro servicio. No solamente porque el sábado dejemos de hacer cosas, y eso es entre comillas, porque muchas veces el sábado, desde que llegamos aquí a la iglesia, llegamos con toda la carga de la semana. Nuestras madres, nuestras esposas muchas veces se sientan y están pensando que es que dejaron el arroz prendido, o que ahora tienen que llegar a hacer la limonada. O sea, estamos pensando en tantas cosas, nuestra mente está divagando, nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está ¿qué? En el limbo. Vayamos a Isaías 58. Isaías 58, como decía esta mañana, es un texto que todos nos lo sabemos. Nos lo sabemos tanto de memoria pero es por lo mismo, pero nos lo sabemos tanto de memoria que no lo aplicamos a nuestra vida. Isaías 58, 13 dice: si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo y glorioso de Jehová, y lo honrares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Y preguntábamos, ¿qué es retraer? ¿Qué es retraer, hermanos? Es frenarme, ¿cierto? Me freno y dejo de hacer lo que pensaba hacer. Eso retrae. Muchas veces reaccionamos tarde, pero reaccionamos y decimos, uy, no, ¿yo qué estoy haciendo hoy? Para nosotros el sábado se ha hecho tan común, ha perdido esa reverencia, ha perdido esa solemnidad. Recordemos que Dios santificó el sábado, y si yo guardo el sábado como Dios me manda, voy a ser santificado también ese día. Para nosotros muchas veces el sábado se volvió simplemente religiosidad. Un cumplimiento, como muchos hermanos van a la iglesia los domingos, para nosotros es lo mismo. Y nos paramos y nos enfrentamos a la persona y decimos, no, es que yo tengo la verdad. Es que la iglesia adventista tiene el don de profecía. Nosotros guardamos los mandamientos. Nosotros comemos saludable. Invitamos a la gente que coma bien, que no coma carne, que no tome Coca-Cola, que haga ejercicio, que tome mucha agua. Y venimos el sábado como levantarnos a lavarnos la boca o cualquier otra cosa. Es algo normal. Pero aquí Isaías 58 me dice, si retrajeres de hacer tu voluntad, no pensando en cosas malas, haciendo cosas buenas, haciendo mi voluntad, deleitándome en el día del Señor. Dios nos ha invitado a nosotros, hermanos, a que nuestros mensajes sean mensajes de amonestación. Que no digamos mentiras. A muchos nos gusta escuchar temas donde hablan de prosperidad, que de la bendición de Dios, que traigan, siembren y van a recoger. Esa es la predicación de las mega iglesias. Pero cuando nos hablan de obediencia y fidelidad, como que nos acomodamos un poco mejor en la banca, o como que no es conmigo. Pero esa es la realidad, hermanos. El Espíritu de Profecía nos manda que nuestros mensajes sean de amonestación. La amonestación tiene que ser basada en el amor, en la misericordia, pero también en el juicio. Porque eso nos lleva a la obediencia, a entender que los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles. Recordemos la lectura inicial. En Apocalipsis 7:1 dice que los 4 ángulos de la tierra, que esos 4 vientos están que azotan la tierra, no la casa, la tierra, hermanos. ¿O ustedes creen que lo que estamos viviendo es cualquier cosa? La venida de nuestro Señor está pronta, hermanos. Dios viene pronto, pero Dios dice que viene por un pueblo sin mancha y sin arruga. Qué tremendo, ¿verdad? El sello de Dios no solamente es externamente, así como la circuncisión era externa en ese tiempo, también Dios mandaba que la circuncisión fuera ¿qué? De nuestro corazón. El sello de Dios no solamente el sábado. Si tú estás convencido, si tú crees que el simple hecho de venir a la iglesia el sábado te va a salvar, hermanos, están en el lugar equivocado. O estamos en el lugar equivocado. Porque el solo sábado no nos salva. El sábado es un día completamente normal a los otros demás días. Lo que nos salva es la comunión, es la obediencia, es la fidelidad. Pablo dice y hace énfasis en Efesios 4:30 que el sello de Dios es el bautismo del Espíritu Santo.
Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. Mírenlo a ver si no dice así. Efesios 4:30. Y no contristéis. ¿Qué es contristar? Es entristecer. Yo como entristezco al Espíritu Santo. Isaías 65:2 dice que por mi rebeldía el Espíritu Santo se apartó de mí y ahora el Espíritu Santo pelea conmigo. Entonces, ¿cómo es así? Si yo pido la presencia del Espíritu Santo, ¿cómo Isaías 56:2, 65:2 dice que el Espíritu Santo pelea contra mí? Pero inicia el texto diciendo, por la rebeldía, el Espíritu Santo se aparta. Hoy día los vientos de destrucción los detiene Dios, Jesús, es el que está ahí. Pero llegará el momento, hermanos. Llegará un momento donde Jesús simplemente se va a retirar, le va a decir a sus ángeles que se aparten y entrarán los vientos de tempestad, tormenta y destrucción en el mundo. La pregunta es, ¿cómo estaremos nosotros? ¿Nosotros seremos capaces o haremos lo que hizo este muchacho que salió corriendo? ¿En qué parte de la casa estaremos? Yendo a Job 1:19, ¿estaremos sentados comiendo, bebiendo, disfrutando de la misma comodidad en esa zona de confort que está la iglesia adventista hoy día? Porque es que estamos en una zona de confort impresionante, hermanos. Vuelvo al ejemplo, esta iglesia está espectacular, no les miento, esta mañana que yo llegué me dio nostalgia. O sea, esto era un proyecto que hacíamos desde que el pastor San Miguel estaba aquí, hermanos. El pastor San Miguel estuvo aquí y el pastor quería hacer esto. Y mire, pasaron años, 10 años creo, para ver es una realidad. Pero ¿qué sacamos, hermanos, con tener una iglesia tan bonita? Bancas cómodas, aires. ¿Qué más queremos, hermanos, de la iglesia? Si esto no nos va a salvar, hermanos. Dios no va a arrancar esto literalmente. La iglesia somos todos, uno, cada uno somos iglesia. Y hemos estudiado esta semana el bautismo del Espíritu Santo. ¿O es que ustedes olvidan que en el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo? Y nosotros no es de nosotros, el cuerpo es de Dios. Y hablamos con los hermanos de la clase que cómo pretendemos que Dios obre en nosotros, que seamos llenos del Espíritu Santo. Si hay que cumplir unos requisitos, lo estudiamos esta semana, ¿verdad? Hay que cumplir unos requisitos, hermanos, para poder ser llenos del Espíritu Santo. No solamente sacar pecho y decir, es que yo soy adventista del séptimo día y es suficiente porque yo guardo el sábado. Ya estoy sellado. Vamos a Efesios 4:30 y dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual han sido sellados. Nosotros fuimos sellados. Dice que las arras del Espíritu Santo las conseguimos ¿dónde? En el bautismo. Cuando entramos a las aguas bautismales. Dice que el bautismo es cuando yo me sumergo, muero al pecado, muero al yo. ¿O es que cuántos de los que están aquí cuando se sumergieron siguieron respirando? Levante la mano. El que se sumergió y siguió respirando. Si no, se tuvo que tapar la nariz. Si no nos colocaron un pañuelo en la nariz. ¿Quién siguió respirando? Nadie. ¿Qué significa eso? Morimos al pecado. Porque nos sumergimos y morimos al pecado. Y cuando salimos, tomamos un aire. Es una nueva vida. Eso simboliza el bautismo en agua, en inmersión. Pero el Espíritu Santo... El Espíritu Santo, yo no puedo venir a gozarme un sábado si durante toda la semana, mis hermanos, mi semana ha sido una semana tosca, desobediente, áspera. Para mí no va a ser una delicia. Isaías dice, el capítulo 14, Isaías 58:14, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Deleitarme en Jehová. ¿Qué es deleitarme? Es una delicia, es algo sabroso. Y a mí me gusta el helado. Y cuando yo tengo esa ganas de comer helado, yo voy y me compro el heladito y me siento y me como ese helado y voy por el segundo. Y me siento satisfecho. Eso es una delicia. Deleitarme, gozarme. La pregunta es, para nosotros muchas veces el sábado se nos hace una carga. ¿Por qué? Porque durante toda la semana no hacemos la provisión. Pensamos que el sábado empieza de la puesta del sol. Obviamente sí. Pero yo hablo de la preparación. O el viernes a las 5 estamos como locos corriendo, pelucados y una cantidad de cosas. Corra para aquí y ya van a ser las 6. Y a las 6 queremos sentarnos y cambiarnos y todo ahí. Toda la semana. ¿Pero qué hicimos en toda la semana? Dios nos pide fidelidad.
¿El día tiene cuántas horas? ¿Cuántas? Literales 24 horas. ¿Sí o no? ¿Cuál es el diezmo de 24 horas? 2 horas 40 minutos. ¿Sí? Si lo llevamos a las matemáticas, el diezmo de 24 horas literales son 2 horas 40 minutos. La pregunta que me hago yo, para mí, Iván, Señor, ¿cuánto tiempo le dedica usted a Dios? ¿Cuántas horas? Si el diezmo del tiempo son 24 horas, son 2 horas 40 minutos, ¿cuánto tiempo? A veces 10, 15, de acuerdo al ánimo, media hora máximo. ¿Cierto? Eso te acuerda a nuestro ánimo. Si amanecemos hoy con actitud, con buena, porque nos está yendo bien, entonces lo mucho son media hora, 20 minutos y ya suficiente. No hay más Dios. Y con eso pretendemos llegar el sábado llenos de gozo, de alegría. Hermanos, esto yo no lo estoy regañando. No vayan a decir que es que yo vine a regañarlo. No, no. Yo hago parte de esta iglesia. Yo nací aquí en esta iglesia. Y yo lo que más deseo es que ustedes se salven y que yo también. Pero hermanos, si nosotros no empezamos a tomar correctivos en nuestra vida, no vamos para ningún lado. Y es la realidad, hermanos. Eso es lo que yo quiero transmitirles, que el sello de Dios es el sábado, pero necesitamos ser sellados, ¿qué? Por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que me constriñe, el Espíritu Santo es el que me mueve, el Espíritu Santo es el que me conmueve, el Espíritu Santo es el que me convence, el Espíritu Santo es el que me guía. No es como estas personas que uno mira en televisión a veces, supuestos profetas y pastores que dicen, Espíritu Santo, tómalos. O sea que esa persona tiene control sobre el Espíritu Santo. Y la gente se cae para atrás. Caen todos para atrás y los tomó el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque supuestamente esa persona tiene poder sobre el Espíritu Santo y es lo contrario, hermanos. Nosotros necesitamos dejarnos tomar por el Espíritu Santo. Todos los días bautizados por el Espíritu Santo. La hermana Elena Guay es clara en lo que les voy a leer ahorita antes de terminar. Y dice claramente que el sello de Dios solamente va a ser puesto sobre los que son igual en carácter a Jesucristo. Hay otra parte que dice, a los pastores, a los ministros, a los maestros les digo que Dios no les va a preguntar si son inteligentes, cuántos cargos tuvieron en la iglesia, que si esto, les va a decir, ustedes reflejaron mi carácter. Eso es para mí porque yo soy líder de la iglesia. Y eso me hizo entender que necesitaba compartir ese mensaje con ustedes. Nosotros no podemos llegar a un lugar esperando que nos digan, Dios los ama, y Dios nos ama. Porque es que todos los mensajes de Dios son de amor. Todos los mensajes de Dios es para que nosotros entendamos. Ahora, miren, hermanos, vayamos al tiempo de Noé. Y eso lo sabemos de memoria y nos lo han dicho una y otra vez. 120 años predicó Noé, ¿cierto? Únicamente se arrepintió que su familia y las mujeres de sus hijos entraron al arca Noé y los animalitos. En ningún momento dice que Noé trajo los animales ni los llamó. Ellos entendieron. El espíritu de profecía dice que los animalitos escucharon y obedecieron. Entraron al arca de 2 en 2. Y yo me preguntaba, sin ofender, ¿quién es más animalito, ellos o nosotros? O en ese tiempo aquellos que no entendieron y no entraron al arca. Resulta que empezó a llover, Dios cerró la puerta del arca, 7 días, el arca cerrada. Pasados los 7 días cayó la primera gota. Y todos los del diluvio empezaron a correr de aquí para allá, de allá para acá. Ayúdanos, ábrenos, Noé. Era demasiado tarde. La pregunta, y la hice esta mañana. ¿Cuándo fue que se perdieron los señores del diluvio? ¿Cuando empezó a llover o cuando se cerró la puerta? Levante la mano los que digan cuando empezó a llover. ¿Qué creen? ¿Cuando se cerró el arca? Ese es el tiempo de gracia, hermano. ¿Sí o no? Cuando se cerró el arca, ya estaban perdidos. Los que estaban dentro del arca ya habían sido, ¿qué? Sellados. Cuando entraron al arca, Dios cerró la puerta, fueron sellados y fueron salvos. ¿O no? 7 días duró el arca cerrada, tiempo de angustia, tiempo de José. ¿Tiempo de qué? El tiempo de angustia. ¿Cuál nadie ha visto? 7 días. Y dice que el tiempo de angustia que va a caer sobre la tierra va a ser un tiempo que muy poco vamos a poder soportar. Quiera Dios, hermanos, que para cuando llegue ese momento estemos sellados. Mateo 24, vayamos a Mateo 24.
Apocalipsis dice hasta que sean sellados, versículo 2, hasta que sean sellados. Ese periodo, esa palabra hasta que es un periodo de tiempo. Ese mismo hasta que, hasta aquí en Mateo 24. En Mateo 24, 39. Es el mismo hasta que. Es un periodo de tiempo. Hasta que sean sellados en sus frentes. Y dice el versículo 39 de Mateo 24. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también que será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí se dan cuenta que es el mismo periodo de tiempo? Es un periodo de tiempo de gracia, hermanos. Y ese tiempo de gracia lo estamos viviendo hoy. Pedro predicó y fue derramado el Espíritu Santo en la lluvia del Pentecostés. 3,000 fueron bautizados. Hoy día el pueblo de Dios tiene que estar clamando y esperando la lluvia tardía, hermanos. Que es el último derramamiento del Espíritu Santo y el pueblo de Dios va a ser sellado. Y ya no habrá nada que hacer. Es el momento de tomar decisiones. Es el momento de que nos hagamos un autoexamen y miremos cómo estamos viviendo el sábado y toda la semana. Mi pueblo fue cortado porque le faltó conocimiento. ¿Qué es ser cortados porque le faltó conocimiento? Si el principio de la sabiduría está ¿qué? En el temor a Jehová. ¿Tenemos el conocimiento? Hermanos, digamos, ¿tenemos el conocimiento? Amén, que lo tenemos. Pero si no lo vivimos, vamos a ser cortados. Vamos a ser ¿qué? Talados, como dice la Escritura. Vayamos a Apocalipsis 7. Versículo 2. Y vio otro ángel que subía de donde nace el sol, teniendo el sello de Dios viviente, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar. Cuando dice aquí gran voz, es la misma que dice en el mensaje de los 3 ángeles. En Apocalipsis 14 dice, clamen a alta voz. Yo le decía a usted que en latín quiere decir megáfono. Alta voz, mega, voz, fono. Megáfono. Hoy día nosotros necesitamos clamar el mensaje de Dios, aclamarlo y proclamarlo sin temor. Dios manda a Isaías que proclame. En Isaías 56:1, vayamos a Isaías 56:1. Isaías 58, perdón. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo tu rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es un mandato a que alce la voz, no que grite. Que alce la voz, que predique en alta voz. Muchas veces nos da miedo predicar o anunciar o hablar de ciertos temas porque las personas se molestan. O nos llama la atención y dice, uy, no, usted no predique eso porque las visitas se incomodan. O preguntamos cuando venimos a la iglesia, ¿quién va a predicar hoy? Depende del hermano que predique, entonces nos quedamos o muchas veces nos vamos. Y no sabemos que es un mensaje que viene de parte de Dios. Es un mensaje para que nuestra iglesia tome conciencia, para que nosotros tomemos conciencia, hermanos. Apocalipsis 7:3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Les había dicho que el Espíritu de Profecía hace una aclaración contundente al respecto del sello de Dios, que no solamente es el sábado, que también es el carácter de Dios. Dice, el Señor quiere enseñar al hombre la lección de que aunque esté legalmente unido a la iglesia, no está salvado hasta que el sello de Dios sea colocado sobre él. ¿Sí se dan cuenta que no es suficiente que vengamos el sábado a la iglesia? No es suficiente, hermanos. Necesitamos hacer un cambio en nuestra vida. Necesitamos experimentar una verdadera reforma y un verdadero reavivamiento. Sigue diciendo, el Señor tiene una obra para que todos la hagamos, y si la verdad no está arraigada en el corazón,
Si los rasgos naturales de carácter no son transformados por el Espíritu Santo, nunca podremos ser colaboradores con Jesucristo. Leo otra parte, dice, Dios puede usar al agente humano solo en la medida en que éste sea movido por el Espíritu Santo. Mire lo que nos dicen nosotros los líderes. A los hombres que aceptan cargo de responsabilidad, como presidentes, ministros, médicos u obreros de cualquier clase, me siento obligada a decirles, dice la hermana Guay, Dios probará a cada hombre que se dedica a servirle. Él no pregunta, ¿poseen conocimiento y elocuencia? ¿Tienen capacidad para ordenar, gobernar y dirigir? Él preguntará, ¿representan mi carácter? O sea, hermanos, Dios a mí no me va a pedir, cuando llegue el Señor Jesucristo, a mí no me va a pedir las credenciales que yo tengo de diácono, anciano, maestro, etcétera, etcétera. A ninguno nos va a pedir. ¿Qué nos llevamos al cielo? Nuestro carácter, hermanos. Es lo único que nos vamos a llevar, de lo otro se queda acá. Cargos, eso no sirve para nada. Es esto, hermano, el carácter. Somos sellados en nuestras frentes, en nuestro intelecto. Esto quiere decir nuestro intelecto. Estamos convencidos de lo que estamos predicando. El sábado es nuestra señal, el sello es una señal de Dios. No hay nada que cambie eso. El sábado Dios lo santificó y cada día que yo guardo el sábado como Dios, entro en el reposo que Dios me permite vivir. Sigue diciendo. Me pongo los ojos. La marca de distinción. Los que quieran tener el sello de Dios en su frente deben guardar el día de reposo del cuarto mandamiento. Esto es lo que los distingue de los desleales que han aceptado una institución humana en lugar del verdadero día de reposo. La observancia del día de reposo de Dios es la marca de distinción entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Es qué? La marca de distinción. Es el sello personal. Pero sigue diciendo más abajo, como Cristo en carácter, el sello del Dios viviente, solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. ¿Escucharon? El sello de Dios será colocado solamente sobre los que son como Cristo en carácter. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, no físicamente. Porque yo no puedo imaginar que Dios sea como yo. Yo sé que fui creado a imagen y semejanza de Cristo en carácter, hermano. Y solamente nuestro caminar con Cristo es el que nos va a ayudar a perfeccionar nuestro carácter. Muchas veces decimos, hoy no voy a fumar, para los que fuman. Y pasarán 20, 30 días sin fumar, pero tarde o temprano van a terminar fumando. O muchas veces decimos, hoy no voy a ofender a mi esposa, hoy voy a tratar con amor a mis hijos, hoy voy a hacer tal cosa, y lo podemos lograr por cierto tiempo, pero tarde o temprano no vamos a ser capaces porque nuestro carácter nos doblega a nosotros. El yo está por encima de cualquier cosa. Por eso necesitamos ir a Cristo todos los días, al Espíritu Santo. Dice, la cera recibe la impresión del sello. Así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. No solamente que sepan que yo soy adventista porque guardo el sábado o porque el sábado me ven encorbatado y bien bonito, o a las mujeres bien lindas. No solamente por eso, hermanos. ¿Qué clase de testimonio doy yo durante toda la semana a nuestros muchachos, a nuestros jóvenes, cómo se comportan en el colegio, en la universidad, en el trabajo? Un testimonio puede más que 1000 sermones, ¿verdad? Habla más que 1000 sermones. No muchas veces necesitamos pararnos aquí al frente para convencer a una persona de que Jesús es grande, de que el día de reposo es el sábado, solamente con el testimonio, con mi testimonio. El sello de Dios y los mandamientos. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos ni dan los frutos de justicia. No solamente el sábado, sino todos los mandamientos. ¿Jesús guardó el sábado? Marcos 3 nos enseña que sí, ¿verdad? Y decía esta mañana, colocaba el ejemplo esta mañana que Jesús le sanó la mano, ¿qué? A uno que tenía la mano seca. En sábado, en la sinagoga, estaban fácilmente, él pudo haberle dicho a esa persona, espérate, que después de las 6 yo te hago el milagro. Y estaban que los fariseos detrás persiguiendo a Jesús, mirando cómo
hacía Jesús el milagro, ¿para qué? Para acusarlo y matarlo. Pero yo no entiendo, o sea, es malo sanar una mano, pero quitar la vida. Es lícito hacer el bien en el día sábado. ¿Qué hacemos nosotros del sábado? ¿Hacemos del sábado una delicia? ¿Hacemos algo diferente? ¿O hacemos que el sábado sea un día común y corriente? Nosotros podemos hacer mucho en nuestros hogares, comidas diferentes, a nuestros hijos, a los niños, hacerles postres, qué sé yo. Pero hacer que el sábado sea algo diferente, vendámosle esa imagen a nuestros hijos. Miren esta, es una cita un poco dura. Oigan lo que voy a decir. Amargo desengaño en el día de Dios. La gran masa de llamados cristianos sufrirán un amargo desengaño en el día de Dios. No tienen sobre sus frentes el sello del Dios viviente. Tibios e irresolutos deshonran a Dios mucho más que los incrédulos declarados. Y van a tientas en las tinieblas cuando podrían estar caminando en la luz meridiana de la palabra, bajo la conducción de aquel que nunca yerra. Tibios e irresolutos. El mensaje de la Odisea es que la verdad, que el Señor no quiere que seamos que ni fríos, ni qué, ni tibios, sino que seamos calientes, o si somos fríos, seamos fríos, pero somos tibios, como que sí, como que no. El mensaje de la Odisea es claro. ¿Por qué? Porque nos va a vomitar, ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Job? De Job no, de que lo tragó la ballena, de Jonás. Jonás, bueno. Este animalito, Dios lo preparó, ¿verdad? Para que se tragara a Jonás. O a Job, a Jonás. Se tragara a Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos días duró Jonás? Ya le mostré. ¿Cuántos días duró Jonás en la barriga del pez? 3 días. ¿Qué se puede encontrar dentro de un pez? ¿Qué se puede encontrar dentro de un pez? Comida, ¿verdad? De cantidad de cosas putrefactas. Jonás, yo me lo imagino ahí flotando en el estómago del pez, lleno de cantidad. Y dice la historia, dice la palabra que tenía enredado plantas, una cantidad de cosas en el cuello y dentro de la barriga del pez. ¿Cómo hace Jonás para salir de la barriga del pez? ¿Qué? No, el pez lo vomita. El pez lo vomita. Pero eso estaba programado por Dios. El pez lo vomitó. Lo vomitó, ¿y dónde lo vomitó? ¿En el mar o en la tierra? ¿Dónde? Para cumplir una misión, predicar el evangelio. Nínive era tan grande Nínive que duraba 3 días caminando la Jonás para predicarla. 3 días de camino. Jonás solamente caminó un día, y no un día. Jonás caminó y dijo, arrepiéntanse, porque si no Dios lo va a consumir. Ese fue el mensaje de Jonás. Un mensaje de amonestación, pero yo no veo amor por ningún lado. Juicio duro. Arrepiéntanse porque ustedes o se mueren. Y a partir de ese mensaje que Jonás predicó, se creó una ola y llegó, dice la historia, que llegó hasta el rey y todos, ¿qué? Se postraron. Dice que el rey se sentó sobre ceniza y sobre silicio. Me puse a investigar qué es silicio. Dice que silicio es como un chaleco que la persona se colocaba cuando entraba en duelo. Y resulta que ese chaleco tenía pullas. Tenía unas pullas. O sea, era una forma de arrepentirse. Se colocaban como una franería apretada con pullas. Ese era el silicio. Y yo no lo sabía. Jonás fue vomitado en la tierra, a la orilla del mar. ¿Para qué? Para cumplir la misión, predicar el evangelio. ¿Usted sabe qué significa el nombre de Jonás? Significa paloma. Pero era una paloma guarumera, porque no cumplió, no era una paloma mensajera, porque la paloma mensajera va donde usted la manda y hace lo que hace y regresa. Jonás era una paloma guarumera porque llegó nomás a un día de camino de Nínive. Nosotros estamos cumpliendo el mensaje. Tenemos la verdad. Queremos ser sellados por Dios, pero ya conocemos que necesitamos el sello de Dios, y es el sábado y es el Espíritu Santo. Amén por eso, hermanos, ¿verdad? Amén. Vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Pero las personas que están afuera,
Vamos a hacer como Jonás. Vamos a esperar que Dios nos vomite. Y des en cuenta que la historia de Jonás, ¿cómo termina? Jonás bravo con Dios, discutiendo con Dios, porque Nínive fue perdonada. Arrepentimiento, hermanos. Estamos en el momento de arrepentirnos, de hacer un examen. No miremos al hermano. La mejor forma que la iglesia cambie es que yo empiece a cambiar. Primero yo, y después la iglesia va a cambiar, porque la iglesia somos todos. Termino con Apocalipsis, la lectura, Apocalipsis 21, del 1 al 4. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Tenía muchos años de no estar aquí en Central, y yo siempre predico larguito, pero no quise abusar de su confianza, ya que esta mañana había tenido la oportunidad de compartir con ustedes. Por eso corrí un poquito, pero espero que el mensaje haya quedado en sus corazones y en sus mentes. Apocalipsis 21:4 dice: y vi un nuevo cielo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia atada para su marido, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Yo no sé, hermanos, qué dificultad estén atravesando. La vida no es fácil, la vida cristiana no es fácil, hermano, pero se puede triunfar. En nosotros está, hermanos, que permitamos ser sellados por Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos.